Era una mañana de verano de 1942. Un tren de mercancías se detuvo en una pequeña estación en medio del bosque polaco. Las puertas se abrieron con un ruido metálico y la gente descendió de los estrechos vagones. Hombres, mujeres, niños. Estaban cansados, sedientos, confundidos. Habían viajado durante días en condiciones inhumanas. Pero al mirar a su alrededor, vieron algo que los tranquilizó. El andén parecía una estación de tren normal. Había letreros coloridos que indicaban cómo llegar a ciudades lejanas. Un reloj en la pared siempre marcaba la misma hora. Parterres de flores decoraban la zona. Incluso había un mostrador de información de la compañía ferroviaria alemana, atendido por empleados uniformados. Todo parecía perfectamente normal, pero esta no era una estación cualquiera. Era Treblinka II, el campo de exterminio más mortífero del régimen nazi, y todo lo que esta gente vio fue una mentira cuidadosamente elaborada. Lo que diferenciaba a Treblinka de otros campos era precisamente esto: la ciencia aplicada al engaño. Los nazis comprendían algo terrible, que para matar con la máxima eficacia necesitaban que las víctimas cooperaran hasta el último momento. La fuerza bruta no bastaba. Era necesario obligar a la gente a caminar voluntariamente hacia la muerte. Franz Stangl, el comandante austriaco que dirigió Treblinka desde agosto de 1942, explicó años después a un periodista: la única manera de afrontarlo era hacerlo todo con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Para Stangl, el engaño no era una crueldad excesiva, sino una necesidad operativa. Cada detalle de la estación falsa tenía un propósito científico. Los letreros estaban pintados al tradicional estilo gótico alemán, lo que le daba un aire oficial y respetable. Los destinos indicados eran ciudades reales de Europa del Este, lo que sugería que Treblinka era simplemente una parada camino a los campos de trabajo. El reloj, siempre parado a la misma hora, creaba una extraña sensación de normalidad suspendida en el tiempo. Los presos que trabajaban en el mostrador de información recibieron instrucciones precisas sobre qué decir. Debían confirmar que se trataba de una estación de tránsito y que pronto habría transporte a su destino final. Pero primero, todos debían ducharse y desinfectarse por razones de salud. Algunos de estos presos eran profesores e intelectuales que hablaban varios idiomas, seleccionados específicamente para tranquilizar a personas de diferentes países. Las flores que decoraban la plataforma eran cuidadas a diario. Franz Stangl insistía en que todo luciera limpio y organizado. Él mismo aparecía montado en su caballo blanco, con uniforme impecable y guantes blancos impecables, como si fuera el verdadero comandante de una respetable instalación militar. Los soldados y guardias alemanes recibieron entrenamiento específico sobre cómo comportarse en el andén. Debían gritar órdenes para organizar a la gente, pero sin mostrar una agresividad excesiva que pudiera causar pánico. El objetivo era crear un ambiente de prisa organizada, como en cualquier estación de tren concurrida. «Rápido, rápido, deja tu equipaje aquí en el andén. Te lo devuelvo después de ducharte», gritaban constantemente los guardias. El equipaje se quedó allí, dando la impresión de que la gente volvería a recogerlo. Pero lo más impresionante es que esta ingeniería del engaño no fue improvisada. Fue estudiada, probada y perfeccionada. Los nazis experimentaron para descubrir exactamente qué palabras usar, cómo organizar el espacio, qué tipo de música poner. Transformaron la mentira en una ciencia exacta, donde cada detalle servía para mantener a la gente tranquila hasta el último momento. Imaginen la frialdad necesaria para planear esto. Reuniones donde discutían qué tipo de flor plantar para parecer más convincente. Debates sobre el color de los carteles. Estudios de psicología humana aplicados al exterminio. Era una maldad organizada con la misma eficiencia que una fábrica moderna. El resultado fue aterrador. Entre julio de 1942 y agosto de 1943, casi 1 millón de personas fueron asesinadas en Treblinka. La mayoría murió menos de 2 horas después de bajar del tren. Y la gran mayoría cooperó hasta el final, creyendo que simplemente se sometían a un procedimiento de higiene
antes de continuar su viaje. Chill Reichman, uno de los pocos supervivientes, escribió: «La gente se comportaba como si llegara a una estación normal. Recogían a sus hijos, llevaban sus maletas, seguían las instrucciones de los guardias. No tenían ni idea de que se encaminaban hacia la muerte». Esta lección de Treblinka va mucho más allá de la historia del Holocausto. Muestra cómo sistemas aparentemente normales pueden ocultar los peores horrores, cómo la burocracia y la tecnología pueden usarse para el mal, cómo la gente común puede ser engañada por autoridades aparentemente legítimas. Si crees que historias como esta deben preservarse y compartirse para que nunca se olviden, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu me gusta ayuda a que este contenido histórico llegue a más personas. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para mantenerse viva. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales sobre esta inolvidable historia. Tras desembarcar en la estación falsa, los guardias organizaron rápidamente a la gente. «Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda», gritaban en alemán y polaco. Las familias se despidieron rápidamente, aún creyendo que solo se trataba de una separación temporal por higiene. Desde allí, descendía un estrecho sendero al que los alemanes llamaban Schlauch, que significa tubería o manguera en alemán. Este pasillo, de tan solo 3 metros de ancho, era el camino a la muerte, aunque la gente no lo supiera. Schlauch estaba rodeado de altas vallas, entrelazadas con ramas de pino que impedían por completo la vista de los alrededores. Desde la distancia, parecía simplemente un sendero a través del bosque. Ni siquiera los aviones que sobrevolaban podían ver que allí operaba un campo de exterminio. Pero lo más ingenioso y cruel era la forma del pasillo. Se curvaba suavemente, como una amplia S. Esto significaba que la gente no podía ver dónde terminaba el camino hasta estar muy cerca del final. Cuando finalmente veían las cámaras de gas más adelante, ya estaban atrapados entre cientos de personas, sin posibilidad de retroceder ni escapar por los lados. El corredor tenía unos 100 metros de largo. Estaba patrullado por guardias ucranianos armados con fusiles y porras. Estos hombres habían sido entrenados en un campo especial llamado Trauniki, donde aprendieron a ser brutales y a obedecer órdenes sin rechistar. Muchos eran antiguos prisioneros de guerra soviéticos que habían accedido a colaborar con los alemanes para salvar sus vidas. El suelo del Schlauch estaba cubierto de arena fina. Esto cumplía 2 funciones. Amortiguaba el sonido de los pasos de cientos de personas y facilitaba la limpieza posterior. Su escaso ancho obligaba a la gente a caminar prácticamente en fila india, impidiéndoles agruparse para intentar resistirse. Samuel Willenberg, uno de los pocos supervivientes, lo describió. Era como un embudo gigante. Empezaba siendo más ancho en la entrada y se iba estrechando cada vez más. Para cuando te dabas cuenta de que estabas en una trampa, ya no quedaba ningún sitio a donde ir. A lo largo del pasillo, los guardias continuaron con su actuación. Gritaban instrucciones sobre la importancia de la limpieza para la salud. Hablaban de lo mucho que trabajarían todos en los nuevos campos de reasentamiento del este. Prometieron que las familias se reunirían poco después de sus baños. Algunos guardias incluso repartían pequeños trozos de jabón a la gente, sobre todo a quienes parecían más sospechosos. «Mira, es un jabón bueno, quedarás limpio», decían con fingida amabilidad. Irónicamente, el jabón solía estar hecho con la grasa de víctimas anteriores. Richard Glazar, un superviviente checo que escapó durante un levantamiento posterior, recordó que los guardias gritaban: «Dense prisa, se está calentando el agua, hay gente esperando para usar las duchas». Era una mentira cruel pero convincente. La psicología detrás del Schlauch era simple y efectiva. La gente caminaba hacia la muerte creyendo que solo iban a ducharse. Cuando finalmente comprendieron la verdad, ya era demasiado tarde. El diseño del corredor eliminaba cualquier posibilidad de resistencia organizada. A veces, algunas personas intentaban saltar las vallas o huir. Los guardias ucranianos tenían órdenes de disparar de inmediato. Los cadáveres se dejaban allí como ejemplo para disuadir a otros. Franz Such,
Un oficial alemán que trabajó en Treblinka declaró después de la guerra: no podíamos permitir ninguna confusión. La eficiencia dependía de mantener un flujo constante de personas. El Schlauch también servía para aislar el sonido. Los gritos de las víctimas en las cámaras de gas no llegaban al andén de la estación, donde seguían llegando nuevos trenes con más gente. Cada grupo caminaba hacia la muerte sin saber qué había sucedido con el anterior. Jankiel Wernick, un carpintero polaco que sobrevivió al campo, observó: el pasillo era una obra maestra de crueldad inteligente. Cada centímetro estaba diseñado para imposibilitar la resistencia y mantener a la gente tranquila hasta el último momento. Hoy, cuando visitamos el lugar donde una vez estuvo Treblinka, no queda rastro del Schlauch. Los alemanes lo destruyeron todo antes de huir. Pero a través de los testimonios de los supervivientes podemos comprender cómo funcionaba esta máquina de muerte camuflada en un trámite burocrático normal. ¿Cuál es su opinión sobre cómo una estructura tan simple pudo haber sido tan efectiva para controlar a la gente? Al final del pasillo, la gente llegaba a lo que parecía ser exactamente lo que les habían prometido: un vestuario de baño público normal. Había bancos de madera para sentarse, ganchos numerados en las paredes para colgar la ropa y carteles en varios idiomas que explicaban los procedimientos de higiene. Guardias uniformados, algunos de los cuales hablaban polaco o yidis con fluidez, saludaban a la gente con instrucciones aparentemente corteses: por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en los ganchos. Recuerden el número del gancho para que puedan recuperar su ropa después del baño. Esta instrucción, recordar el número del gancho, fue quizás la más cruel de todas. Les aseguraba a todos que regresarían a vestirse. Familias enteras se desvestían con cuidado, doblando la ropa con cariño y guardando documentos importantes, dinero y joyas dentro de los zapatos. Los padres tranquilizaban a los niños asustados: es solo una ducha rápida, cariño. Nos vestiremos pronto y conoceremos a papá. La arquitectura del vestuario fue cuidadosamente diseñada para reforzar la mentira. Había ventanas con cristales, bloqueados desde dentro pero con los marcos visibles, sistemas de ventilación que funcionaban de verdad e incluso espejos en algunas paredes. Todo estaba construido para parecer un baño público normal de cualquier ciudad europea. Una estrella de David estaba pintada sobre la puerta principal junto con frases en hebreo. Esto sugería que el lugar estaba dirigido por las autoridades judías para el bienestar de los propios judíos. Era otra capa de engaño psicológico. Los guardias circulaban por los vestuarios distribuyendo pequeños trozos de jabón, especialmente a quienes parecían desconfiados o nerviosos. Miren qué jabón de tan buena calidad. Saldrán de aquí limpios y con un olor agradable. En realidad el jabón solía estar hecho con grasa humana de víctimas anteriores, una macabra ironía que solo conocían los guardias. La gente era constantemente apurada. No se demoren, hay otras personas esperando para usar el baño. La prisa impedía que nadie se detuviera a pensar o hacer preguntas inoportunas. Los guardias ucranianos apartaban con cuidado a cualquiera que dudara. El vestuario también funcionaba como un eficiente sistema de robo organizado. En cuanto la gente salía a ducharse, equipos de prisioneros judíos, llamados Sonderkommandos, revisaban rápidamente toda la ropa en busca de dinero, joyas, documentos valiosos y cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Todo se clasificaba con eficiencia industrial y se enviaba a Alemania. Jankiel Wernick, carpintero en el campo, observó: la gente se desvestía con la misma facilidad que en casa antes de bañarse. Hablaban entre ellos, ayudaban a los niños y les arreglaban la ropa. No tenían ni idea de lo que les esperaba en la casa de al lado. Algunos comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué parecían nerviosos los empleados? ¿Por qué se oía un ruido extraño de motor al otro lado? Pero para cuando estas sospechas empezaron a aflorar, ya era demasiado tarde para hacer algo. Los ganchos del vestuario estaban numerados del 1 al 500 o más, creando la impresión de que cientos de personas usaban esa ducha a diario. En realidad, esos mismos ganchos se reutilizaban varias veces al día.
a medida que llegaban nuevos grupos para reemplazar a los asesinados minutos antes. Chill Reichman, otro sobreviviente, escribió sobre este momento. Se respiraba una atmósfera extraña en los vestuarios. La gente estaba cansada del viaje, pero también aliviada de poder ducharse por fin. Las madres peinaban a sus hijas. Los hombres doblaban cuidadosamente sus mejores galas. Nadie sospechaba que estaban viviendo sus últimos momentos de vida. El probador también tenía una importante función psicológica. Era el momento en que las víctimas eran despojadas por completo de su identidad. Sin ropa, sin pertenencias, sin documentos, todos se volvían iguales en su desnudez. Era el último paso en la deshumanización antes del exterminio. La efectividad de esta farsa fue aterradora. En cuestión de minutos, cientos de personas se desvestían ordenadamente y se dirigían voluntariamente a la habitación contigua. La ingeniería psicológica nazi había logrado transformar a las víctimas en colaboradores involuntarios de su propia destrucción. Wanda, una sobreviviente polaca que trabajaba clasificando ropa, relató: «Vi llegar la ropa aún caliente de los cuerpos de la gente, vestidos de bebé, trajes de boda, uniformes escolares. Cada prenda contaba la historia de una vida que acababa de terminar. Hoy, cuando pensamos en este vestuario, es importante comprender que representa algo más que el horror individual. Representa cómo sistemas burocráticos aparentemente normales pueden usarse para los peores fines. Cómo la rutina y la organización pueden ocultar los crímenes más terribles. ¿Cómo imaginas que sería posible mantener la esperanza en una situación como esta?» Tras desvestirse en el vestuario, se dirigía a las personas a lo que, en teoría, sería el último paso antes de su nueva vida en los campos de trabajo: las duchas. Una pesada puerta de madera y metal se abría para revelar lo que parecía un baño común normal, con duchas instaladas en el techo. La gente entraba charlando entre sí, aún creyendo que en pocos minutos estarían limpios y listos para empezar de nuevo sus vidas. Las madres sostenían a sus bebés, los hombres ayudaban a los ancianos a encontrar un lugar. Cuando la sala se llenó, unas 700 personas apiñadas en un espacio reducido, la pesada puerta se cerró con un sonido metálico inconfundible. Fue el último sonido que muchos oirían, además de sus propios gritos y oraciones. Las cámaras de gas de Treblinka se construyeron en dos fases. Inicialmente, había 3 cámaras más pequeñas, cada una con capacidad para unas 200 personas cuando estaban completamente llenas. En septiembre de 1942 se construyeron cámaras más grandes y eficientes, cada una con capacidad para aproximadamente 700 personas. El mecanismo de exterminio era aterradoramente simple. Fuera de las cámaras había un motor diésel rescatado de un tanque soviético capturado. Este motor bombeaba monóxido de carbono a través de tuberías que conducían a las cámaras. El gas era invisible e inodoro. Las víctimas no sabían que estaban siendo envenenadas hasta que era demasiado tarde. El monóxido de carbono es especialmente cruel porque mata lentamente. Se une a la sangre en lugar del oxígeno, causando una asfixia gradual. Las personas se sentían mareadas, luego débiles y finalmente desmayadas. Todo el proceso duraba entre 30 y 40 minutos. Iván Marchenko, un guardia ucraniano a quien los prisioneros llamaban Iván el Terrible, era quien operaba el motor de la muerte. Los sobrevivientes lo describieron como alguien que parecía disfrutar de su trabajo. A veces lo descomponía deliberadamente para prolongar el sufrimiento de las víctimas. Otras veces lo paraba a mitad de proceso, dejando a las personas medio muertas, para luego volver a encenderlo. Jankiel Wernick, el carpintero superviviente, escribió: «Los gritos de las víctimas se oían por todo el campo y continuaron durante unos 15 minutos. Era un sonido que se grababa en la memoria de quien lo oía. Afuera, los guardias alemanes cronometraban el proceso con relojes. Sabían exactamente cuánto tiempo se tardaba en matar a 700 personas. Todo era cuestión de eficiencia industrial aplicada al asesinato en masa. El número de muertos diarios variaba según los trenes que llegaban. En días normales, se gaseaban entre 10.000 y 12.000 personas.
Durante la liquidación del gueto de Varsovia, esta cifra llegó a 30.000 en un solo día. Para que se hagan una idea de la magnitud, era como exterminar una pequeña ciudad entera cada día. Cuando el gas finalmente hizo efecto y todos los que estaban dentro de la cámara murieron, otros equipos de prisioneros judíos, los Sonderkommandos, fueron obligados a entrar para retirar los cuerpos. Estos hombres trabajaban desnudos para evitar que ocultaran los objetos de valor encontrados en los cadáveres. Chill Rachman, quien trabajaba como Sonderkommando, describió lo que vio cuando se abrieron las puertas. El suelo estaba completamente cubierto de cadáveres. Algunos aún se movían ligeramente, pero la mayoría estaban muertos. Tenían la cara azulada por el gas. Era como un infierno que ningún ser humano debería ver jamás. Los Sonderkommandos tenían que sacar los cuerpos de la cámara y examinar cada cadáver en busca de oro oculto, especialmente dientes de oro, que extraían con alicates. A las mujeres les cortaban el cabello para venderlo a la industria textil alemana. Era la explotación total de los muertos. Todo el proceso, desde la llegada del tren hasta la retirada de los cuerpos de las cámaras, estaba previsto para durar un máximo de 2 horas. Esta asombrosa eficiencia permitía a Treblinka procesar a miles de personas diariamente con un número relativamente reducido de empleados alemanes. Franz Stangl, el comandante del campo, se enorgullecía de su eficiencia. Cuando fue arrestado años después de la guerra, declaró a los interrogadores: «Mi trabajo era gestionar, y lo hice bien». Para él, exterminar a casi 1 millón de personas era simplemente cuestión de gestión competente. Quizás lo más impactante de las cámaras de gas de Treblinka es que fueron diseñadas para parecer normales hasta el último segundo. Las víctimas murieron creyendo que simplemente esperaban a que se calentara el agua de la ducha. La crueldad no residió solo en el asesinato, sino en mantener la esperanza hasta el final. Samuel Willenberg, otro sobreviviente, observó: «Lo más terrible no fue solo la muerte, sino la mentira. Estas personas murieron sin entender jamás por qué las mataban. Murieron esperando a que saliera el agua de la ducha». ¿Qué piensa usted sobre cómo los humanos logran diseñar y operar máquinas de matar tan eficientes? Detrás de la letal eficacia de Treblinka se encontraban hombres comunes que se transformaron en los operadores de una de las máquinas de matar más efectivas de la historia. No eran monstruos nacidos para el mal, eran personas normales que, paso a paso, se convirtieron en asesinos en masa. Franz Stangl era un austriaco de mediana edad que, antes de la guerra, había sido superintendente de policía. Hombre de familia y católico practicante, tenía una apariencia respetable y modales educados. Cuando tomó el mando de Treblinka en agosto de 1942, trajo consigo una obsesión por el orden y la eficiencia que transformaría el campo en una máquina de exterminio perfecta. Stangl aparecía todos los días montado en su caballo blanco, con un uniforme impecable, guantes blancos inmaculados y botas lustradas que relucían al sol. Cabalgaba por el campo como si fuera el gerente de una próspera fábrica, no el comandante de un lugar donde miles de personas eran asesinadas a diario. Esta pose no era solo vanidad, formaba parte de una estrategia psicológica. Stangl sabía que mantener una apariencia de normalidad y respetabilidad ayudaba a mantener la ilusión de que Treblinka era un lugar legítimo. Cuando los prisioneros lo veían, no veían a un asesino cruel, sino a un oficial militar bien presentado. Su principal asistente era Kurt Franz, apodado Lalka por los prisioneros, que significa muñeca en polaco, por su apariencia juvenil y aparentemente inocente. Franz tenía solo 28 años, pero era conocido por su crueldad creativa. Entrenó a un pastor alemán llamado Barry para que atacara a los prisioneros, especialmente a sus genitales. Franz combinaba la eficiencia administrativa con el sadismo personal. Durante el día, organizaba las operaciones del campo con competencia burocrática. Por la noche, llevaba a su novia al campo para presenciar las palizas y las ejecuciones como si fuera una forma de entretenimiento. Heinrich Mattes era el responsable directo de las cámaras de gas. Se aseguraba del correcto funcionamiento de los motores
y de que los Sonderkommandos mantuvieran el ritmo necesario para la retirada de los cadáveres. Mattes había aprendido los aspectos técnicos del asesinato en masa en el programa nazi de eutanasia, donde se mataba con gas a personas con discapacidad mental. Para Mattes, el gaseado era simplemente un problema de ingeniería. Calculó cuántas personas cabían en cada cámara, cuánto tardaba el gas en hacer efecto y cuál era la temperatura óptima de funcionamiento del motor. Consideraba el exterminio un desafío técnico que debía optimizarse. Willy Mentz estaba a cargo del área de exterminio, donde se ubicaban las cámaras de gas y los fosos de incineración. Al ser interrogado después de la guerra, declaró: «Nos dijeron que los judíos eran enemigos del pueblo alemán y que debían ser destruidos». Para él, simplemente cumplía órdenes legítimas de sus superiores. El personal alemán contaba con el apoyo de auxiliares ucranianos, hombres reclutados en campos de prisioneros de guerra y entrenados en una instalación especial llamada Trauniki. Estos hombres constituían la columna vertebral de las operaciones diarias, custodiando las torres de vigilancia, conduciendo a los prisioneros al corredor de la muerte y operando los motores que bombeaban gas venenoso. Entre estos asistentes, algunos destacaban por su particular crueldad. Iván Marchenko, conocido como Iván el Terrible, operaba los motores con visible placer sádico. Los supervivientes describieron cómo prolongaba deliberadamente el proceso de la muerte y cómo usaba una espada para mutilar a los prisioneros por diversión. Lo más inquietante de estos hombres es que mantenían una fachada de normalidad. Los fines de semana iban al cine, frecuentaban bares y enviaban cartas cariñosas a sus familias. Stangl le escribió a su esposa contándole lo mucho que trabajaba y cuánto extrañaba su hogar. La dinámica psicológica entre estos perpetradores reveló los patrones más amplios del genocidio nazi. Los oficiales alemanes mantuvieron su sentido de respetabilidad profesional mediante la distancia burocrática. Administraban la matanza, no la ejecutaban personalmente. Se animó a los auxiliares ucranianos a expresar su brutalidad directamente. Esta división del trabajo permitió a los alemanes mantener su imagen de administradores civilizados, al tiempo que garantizaba que la violencia real la perpetraran hombres que consideraban racialmente inferiores. Era una estructura que protegía la conciencia de los comandantes a la vez que maximizaba la crueldad operativa. Muchos de estos hombres nunca fueron juzgados por sus crímenes. Tras la guerra, simplemente regresaron a la vida civil como si nada hubiera pasado. Stangl logró huir a Brasil, donde vivió en paz durante más de 20 años antes de ser capturado. Franz no fue condenado a cadena perpetua hasta 1965. Cientos de otros responsables de los crímenes de Treblinka nunca fueron encontrados. Al ser interrogados, todos dieron la misma excusa: solo cumplíamos órdenes. Stangl afirmó que solo administraba una instalación cuyo propósito había sido determinado por otros. Franz dijo que era solo un soldado que cumplía con su deber. Mattes insistió en que era solo un técnico que operaba el equipo. Esta negación de la responsabilidad personal es quizás el aspecto más aterrador de toda la historia. Muestra cómo la gente común puede participar en los peores crímenes cuando la responsabilidad se diluye mediante jerarquías burocráticas y la división de tareas. ¿Te convence la excusa de simplemente seguir órdenes? ¿Por qué crees que tanta gente común aceptó participar en este sistema? En el infierno de Treblinka, ninguna posición era más aterradora que la de los Sonderkommandos. Los prisioneros judíos obligados a trabajar en la máquina de la muerte que mataba a sus propios camaradas. Estos hombres vivían en una zona imposible entre la vida y la muerte, sabiendo que su propia supervivencia dependía de participar en el asesinato de otros judíos. La selección de los Sonderkommandos se realizaba en cuanto llegaban los trenes. Los oficiales alemanes elegían a hombres que parecían físicamente fuertes y saludables, especialmente aquellos con habilidades útiles: carpinteros, barberos, sastres, zapateros. Los separaban del resto antes de que comenzara la marcha hacia las cámaras de gas. Al principio,
Estos hombres desconocían cuál sería su verdadero papel. Creían que trabajarían en talleres o en el mantenimiento del campo. Solo descubrieron la terrible realidad unas horas después, cuando los obligaron a entrar en las cámaras de gas para retirar los cadáveres de quienes habían llegado en el mismo tren que ellos. Chill Rachman fue uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivieron tanto al campo como a la guerra. En su libro Treblinka Memorias de un superviviente, describió su primera experiencia. Cuando vi los cuerpos apilados en la cámara, comprendí que mi familia había muerto allí. Pensé en suicidarme, pero algo dentro de mí me decía que aguantara, que sobreviviera y le contara al mundo lo que estaba sucediendo. El trabajo de los Sonderkommandos iba mucho más allá de la simple retirada de cadáveres. Cortaban el cabello de las mujeres muertas, que luego enviaban a fábricas alemanas para confeccionar telas. Extraían dientes de oro con alicates y martillos, llenando cubos con oro que luego se fundía y se enviaba a bancos alemanes. Registraban los cuerpos en busca de joyas ocultas. Samuel Willenberg, otro sobreviviente, describió la tortura psicológica de este trabajo. Nos obligaban a mantener la eficiencia mientras manipulábamos los cuerpos de personas que conocíamos. Vecinos de nuestro pueblo, personas que habían viajado en el mismo tren, a veces incluso familiares. Teníamos que tratar sus cuerpos como objetos para poder seguir con vida. Las condiciones de vida de los Sonderkommandos eran algo mejores que las de las víctimas, pero aún así terribles. Dormían en cobertizos dentro del área de trabajo, donde los guardias podían vigilarlos constantemente. Comían restos de comida encontrados en el equipaje de los muertos, una crueldad psicológica añadida. La tasa de rotación entre los Sonderkommandos era deliberadamente alta. Los alemanes seleccionaban regularmente grupos de estos trabajadores para su ejecución, tanto para evitar que acumularan demasiados conocimientos sobre las operaciones como para mantener una presión psicológica constante sobre los supervivientes. Constantemente se seleccionaban nuevos prisioneros para reemplazar a los ejecutados. Jankiel Wiernik, un carpintero que se volvió indispensable para las operaciones del campamento, disfrutaba de mayor libertad de movimiento que la mayoría. Utilizó sus habilidades para hacerse demasiado valioso para matarlo, y aprovechó esta posición para observar todos los aspectos del funcionamiento del campamento y posteriormente planificar la revuelta. A pesar de las limitaciones extremas y la constante amenaza de muerte, los Sonderkommandos lograron mantener redes de solidaridad entre ellos. Trabajadores experimentados enseñaron a los recién llegados estrategias de supervivencia. Compartían comida siempre que era posible. Crearon códigos de comunicación para advertir de los peligros. Willenberg describió cómo funcionaba este sistema. Los veteranos nos enseñaron a trabajar con rapidez sin llamar la atención de los guardias, a encontrar un trozo de pan extra, a dormir sin que pareciera sospechoso. Pequeños trucos que podían marcar la diferencia entre vivir un día más o ser ejecutados. Algunos Sonderkommandos intentaron documentar en secreto los horrores que presenciaron. Escribieron notas en trozos de papel arrancados de los documentos de las víctimas y las ocultaron con la esperanza de que algún día alguien las encontrara. Reconocieron que podrían ser los únicos testigos de los crímenes que los alemanes intentaban ocultar. El aspecto más aterrador de la existencia de los Sonderkommandos era el insostenible dilema moral al que se enfrentaban. Para sobrevivir, debían participar en el sistema que exterminaba a su propio pueblo. Esta colaboración forzada era otra forma de tortura psicológica creada por los nazis. Richard Glazar, un sobreviviente checo, observó: «Habíamos dejado de ser humanos en el sentido habitual. Nos habíamos convertido en algo más, testigos obligados de nuestra propia destrucción. Lo único que nos mantuvo cuerdos fue la promesa que nos hicimos mutuamente. Si alguien sobrevivía, diría la verdad». Muchos Sonderkommandos sufrieron crisis nerviosas. Algunos intentaron suicidarse. Otros se volvieron completamente apáticos. Pero algunos lograron transformar su sufrimiento en determinación para resistir y, finalmente, rebelarse. La mentalidad de supervivencia de los Sonderkommandos exigía un equilibrio casi imposible.
Debían ser lo suficientemente útiles como para evitar la ejecución, pero no tan cercanos a los guardias como para que otros prisioneros los consideraran traidores. Debían mantener cierta apariencia de humanidad mientras participaban en actos inhumanos. Quizás lo más impresionante es que estos hombres, incluso en circunstancias imposibles, lograron planear y ejecutar una revuelta que destruyó gran parte del campo. El 2 de agosto de 1943, unos 200 Sonderkommandos se rebelaron contra sus captores. La mayoría murió en el intento, pero algunos lograron escapar para contarle al mundo lo sucedido en Treblinka. ¿Es posible juzgar las decisiones de los Sonderkommandos que cooperaron para sobrevivir? ¿Cómo ve esta situación moralmente compleja? Tras la muerte de las víctimas en las cámaras de gas, comenzó otro terrible capítulo de la Operación Treblinka. ¿Qué hacer con los cuerpos? Inicialmente, los alemanes simplemente enterraron los cadáveres en enormes fosas comunes excavadas con excavadoras y trabajos forzados. Pero en 1943 se dieron cuenta de que necesitaban eliminar toda evidencia de sus crímenes. Durante los primeros meses, miles de cadáveres fueron arrojados a estas fosas comunes gigantes, ubicadas en la zona boscosa más allá de las cámaras de gas. Las fosas eran enormes, algunas de más de 50 metros de largo y 10 metros de profundidad. Cada día, nuevos cuerpos se apilaban sobre los anteriores en macabras capas. Pero este método empezó a causar problemas. Las aguas subterráneas de la región se contaminaron con productos de descomposición, lo que creó un problema de salud pública que amenazó con llamar la atención de las autoridades polacas locales. Más importante aún, Heinrich Himmler había dado órdenes de eliminar las pruebas de asesinatos en masa en todos los campos. A principios de 1943, un especialista llamado Herbert Floss llegó a Treblinka, transferido desde otro campo de exterminio específicamente por su experiencia en la incineración de cadáveres. Bajo su supervisión, se construyeron enormes parrillas crematorias al aire libre en todo el campo. Estas rejillas eran estructuras hechas de vías de ferrocarril dispuestas en patrones geométricos cuidadosamente planificados, diseñadas para lograr la máxima eficiencia de combustión y minimizar el consumo de combustible. Era como una ciencia aplicada a la cremación masiva. El proceso de exhumación de los cuerpos de las fosas comunes requirió la ampliación del personal del Sonderkommando. Se asignaron nuevos grupos de prisioneros para excavar las fosas comunes y transportar los cuerpos en descomposición a los lugares de incineración. Esta labor se llevó a cabo sin equipo de protección, bajo constante amenaza de ejecución. Los cuerpos, enterrados meses atrás, estaban hinchados y reventaban, creando escenas de horror indescriptible que traumatizaron incluso a hombres que ya habían presenciado mucho antes. El olor era insoportable. Se podía percibir a kilómetros de distancia, aunque los residentes locales sabían que era peligroso investigar o quejarse. Las parrillas ardían continuamente, día y noche, consumiendo miles de cuerpos cada día, mientras producían columnas de humo y ceniza visibles a kilómetros de distancia. El resplandor constante de las llamas durante la noche creaba una atmósfera sobrenatural que los sobrevivientes describieron posteriormente como similar a las representaciones del infierno en el arte medieval. Wiernik observó: las llamas se elevaban hasta el cielo nocturno. Su resplandor se veía a kilómetros de distancia. Era como si toda la tierra estuviera en llamas. El olor a carne quemada impregnaba la región, pero la población local había aprendido, por amarga experiencia, a no hacer preguntas. Las cenizas y los fragmentos de hueso que quedaron tras la quema presentaron sus propios desafíos para su eliminación. Se asignaron equipos de Sonderkommandos para pulverizar los fragmentos de hueso restantes con martillos pesados y trituradoras de metal, reduciéndolos a polvo que pudiera esparcirse en el bosque circundante. Esta profanación final garantizó que prácticamente no quedara rastro físico de los cientos de miles de personas asesinadas en Treblinka. Fue una operación de borrado histórico a escala industrial. Durante la primavera y el verano de 1943, el campo procesaba simultáneamente a nuevos prisioneros
y eliminaba pruebas de asesinatos anteriores. Durante este periodo, los testigos informaron que se podían incinerar hasta 3.000 cadáveres en un solo día, una operación de cremación que superaba la capacidad de cualquier instalación civil. El impacto psicológico en los Sonderkommandos, obligados a realizar esta tarea, es inestimable. Muchos de estos hombres se ocupaban de los restos de personas que habían conocido en vida, compañeros residentes de los guetos de sus pueblos natales que habían sido asesinados meses antes y ahora estaban siendo exhumados para ser incinerados. El trabajo les exigía enfrentarse al destino final que les esperaba, ya que sabían que su propio conocimiento del proceso de eliminación los convertía en testigos particularmente peligrosos que eventualmente serían eliminados. La operación de quema también reveló un sentimiento de culpa alemán. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué la prisa por destruir pruebas? El mismo intento de ocultar los crímenes demostraba que los perpetradores sabían que eran criminales. Franz Stangl, al ser interrogado después de la guerra, admitió saber que lo que hacía estaba mal. Todos sabíamos que no podíamos enorgullecernos de ello. Por eso toda la operación se mantuvo en secreto. La quema de los cadáveres fue prueba de su mala conciencia. El esfuerzo por eliminar las pruebas fue meticuloso y exhaustivo. No solo se quemaron los cuerpos, sino que posteriormente se demolieron todas las estructuras del campo, se destruyeron los documentos y se asesinó a los testigos. Fue un intento de borrar de la historia un genocidio completo. Pero los alemanes subestimaron el poder de la memoria humana. Algunos Sonderkommandos lograron ocultar pequeños objetos personales de las víctimas, documentos e incluso algunas cenizas en frascos de vidrio. Años después de la guerra, se encontraron algunas de estas evidencias materiales, lo que validó los relatos de los sobrevivientes. ¿Qué nos dice el intento de eliminar toda evidencia sobre la mentalidad de los perpetradores? ¿Cómo interpreta este esfuerzo por borrar el crimen? En el verano de 1943, los Sonderkommandos de Treblinka llegaron a una terrible conclusión. Su propia muerte era inevitable. Ya fuera por agotamiento, por ser seleccionados para la ejecución o por el cierre del campo al terminar la guerra, todos sabían que no saldrían con vida. Esta constatación, sumada a la noticia de que Alemania estaba perdiendo la guerra, condujo a la planificación de una revuelta desesperada. La idea de la revuelta surgió gradualmente, a través de conversaciones susurradas durante el trabajo y reuniones secretas en los cobertizos. Los líderes naturales eran hombres como Jankiel Wiernik, cuyo trabajo de carpintero le daba acceso a todo el campamento, y el doctor Julian Chorasitsky, un médico de Varsovia que se desempeñaba como oficial médico y tenía mayor libertad de movimiento. Durante meses, estos hombres desarrollaron un plan arriesgado. Necesitaban identificar dónde guardaban las armas los alemanes, trazar rutas de escape y coordinar el tiempo entre los prisioneros dispersos en diferentes zonas del campo. Todo debía hacerse bajo vigilancia constante, sabiendo que ser descubiertos significaría tortura y muerte. El plan parecía simple, pero requería una coordinación perfecta. Algunos Sonderkommandos accederían al arsenal alemán usando llaves falsificadas, distribuirían armas a grupos organizados de prisioneros, simultáneamente atacarían las posiciones de los guardias y cortarían las alambradas para permitir una fuga masiva. La fecha elegida fue el 2 de agosto de 1943, un caluroso lunes de verano. La fecha se determinó por la información de que se estaba preparando el cierre del campo y que todos los prisioneros restantes serían ejecutados para eliminar testigos. Era actuar ahora o morir. La revuelta comenzó a las 15:45. Samuel Willenberg, quien participó en la rebelión, recordó: «Justo en ese momento, oímos el disparo de señal. Mi corazón se aceleró. Sabíamos que era nuestra única oportunidad de salir con vida». En la primera fase, los conspiradores lograron entrar en el arsenal alemán usando llaves falsificadas y distribuyeron fusiles, pistolas y granadas a otros prisioneros. Grupos organizados atacaron las torres de vigilancia y las posiciones de los soldados alemanes diseminados por el campo. El sonido de disparos y explosiones
se extendió rápidamente por Treblinka. Los prisioneros, que desconocían el plan, se dieron cuenta de repente de que había comenzado una rebelión. Algunos quedaron paralizados por el miedo. Otros corrieron hacia las vallas intentando escapar. El diseño del propio campo, con sus estrechos pasillos y múltiples barreras, dificultó inicialmente la huida de los prisioneros y la respuesta coordinada de los guardias. Era un caos total, con disparos por todas partes. Willenberg describió la intensidad de la fuga. Fue como una pesadilla a cámara rápida. Prisioneros armados luchando contra guardias alemanes y ucranianos. Otros intentando alcanzar las vallas. Edificios en llamas. Era nuestra única oportunidad y todos lo sabían. De los 840 prisioneros que había en el campo ese día, solo unos 200 lograron cruzar las vallas y escapar al bosque. La mayoría fueron recapturados y asesinados en los días siguientes. Al final, solo unos 70 sobrevivieron hasta el final de la guerra. Pero la revuelta logró su principal objetivo: destruir gran parte de la infraestructura de Treblinka y detener definitivamente sus operaciones. Se incendiaron edificios importantes, se destruyeron los suministros de combustible y se quemaron los registros administrativos. Guerrilleros polacos del Ejército Nacional ayudaron a algunos fugitivos a cruzar ríos y bosques. Los agricultores locales les proporcionaron comida y refugio temporal, arriesgando sus vidas para ayudar a quienes escapaban. Chill Reichmann fue uno de los pocos que sobrevivió a toda la guerra. Escribió: «Cuando crucé la valla y corrí hacia el bosque, sabía que probablemente moriría en los próximos días. Pero al menos moriría como un hombre libre, no como un esclavo en su máquina de muerte». La revuelta marcó el fin efectivo de Treblinka como campo de exterminio. En lugar de intentar reanudar plenamente sus operaciones, los alemanes decidieron acelerar el cierre y la eliminación de pruebas. Los pocos Sonderkommandos que no participaron en la fuga fueron ejecutados en las semanas siguientes. El coraje de estos hombres es difícil de comprender. Sabían que sus posibilidades de éxito eran mínimas. Sabían que la mayoría moriría en el intento, pero prefirieron morir luchando antes que morir pasivamente cuando les llegó el turno. Jankiel Wiernik, quien logró escapar y sobrevivir, escribió más tarde: «No luchábamos por la victoria, sabíamos que era imposible. Luchábamos por la dignidad humana, para demostrar que los judíos no se encaminaban a la muerte como ovejas». El levantamiento de Treblinka se convirtió en un símbolo de la resistencia judía durante el Holocausto. Demostró que incluso en las circunstancias más desesperadas, con mínimas posibilidades de éxito, las personas pueden optar por luchar por la libertad. Los supervivientes del levantamiento cargaron con una enorme responsabilidad. Fueron los únicos testigos vivos de los crímenes de Treblinka. Sus memorias, escritas después de la guerra, se convirtieron en las principales fuentes históricas sobre el funcionamiento del campo. Solo 70 de los 200 fugitivos sobrevivieron a la guerra. ¿Crees que valió la pena rebelarse incluso con tan pocas posibilidades? Tras el levantamiento de agosto, los alemanes aceleraron sus planes para cerrar Treblinka y eliminar toda evidencia de que había sido un campo de exterminio. Esta operación de encubrimiento fue uno de los intentos más exhaustivos de la historia por borrar un genocidio completo, demostrando que los perpetradores sabían perfectamente que eran criminales. La operación fue supervisada por los mismos oficiales que habían administrado el exterminio, quienes ahora aplicaban su eficiencia burocrática para ocultar los crímenes. Todos los edificios del campo fueron demolidos sistemáticamente, con especial atención a las cámaras de gas y los crematorios, que eran la evidencia más directa de los asesinatos. Los cimientos de hormigón se rompieron en pequeños pedazos y se dispersaron. Los componentes metálicos se desmantelaron y se enviaron a fundir en fábricas alemanas. Se quemó madera. Todo lo que pudiera indicar que allí funcionó una instalación para matar personas fue cuidadosamente destruido. Pero la eliminación de la evidencia física fue solo el comienzo. Equipos de prisioneros, bajo vigilancia armada, se vieron obligados a esparcir las cenizas de las cremaciones por el bosque circundante
asegurando que los futuros investigadores no pudieran encontrar fácilmente ninguna concentración de restos humanos. Las enormes fosas comunes donde inicialmente se enterraron los cuerpos fueron reabiertas, los últimos restos fueron incinerados y luego las fosas fueron rellenadas con tierra y arena. Después, fueron cuidadosamente niveladas y sembradas con vegetación para disimular su existencia. Para completar la mentira, los alemanes transformaron todo el campo en una granja aparentemente normal. Construyeron una casa de campo exactamente donde habían estado las cámaras de gas. Plantaron la zona con maíz, patatas y otros cultivos para crear la apariencia de una tierra de cultivo productiva. Un colaborador ucraniano llamado Strebel fue designado como el supuesto propietario de esta finca, con documentos falsificados que demostraban que había comprado el terreno años antes. Cualquiera que preguntara por la zona se enteraría de que siempre había sido una propiedad rural normal. La infraestructura ferroviaria, que se cobró cientos de miles de víctimas, también fue alterada. La estación falsa fue completamente demolida. Las vías de servicio fueron retiradas y reubicadas para eliminar cualquier evidencia de conexión con el transporte público. El personal involucrado en las operaciones fue dispersado o eliminado sistemáticamente. Muchos auxiliares ucranianos fueron trasladados a otros lugares o simplemente ejecutados para evitar que revelaran lo que habían visto. Los oficiales alemanes fueron reasignados a diferentes frentes de guerra. Los últimos prisioneros judíos que sobrevivieron al levantamiento fueron ejecutados durante las últimas semanas de la operación de cierre, eliminando así a los testigos más detallados de las operaciones. Solo aquellos que escaparon durante el levantamiento sobrevivieron para contar la historia. Se advirtió a los residentes polacos locales que evitaran por completo la zona, informándoles de que permanecía bajo control militar alemán por razones de seguridad. Esta restricción sirvió para evitar el descubrimiento de cualquier prueba restante y al mismo tiempo limitar el número de testigos de las operaciones de encubrimiento. Para noviembre de 1943, la transformación era completa. Donde una vez estuvo el campo de exterminio más mortífero del mundo, ahora solo había campos de cultivo y una granja aparentemente tranquila. Era como si Treblinka nunca hubiera existido. Franz Stangl, el último comandante, huyó con sus guardias en los últimos días de octubre de 1943. Abandonaron el lugar como ratas que huyen de un barco que se hunde, pero se llevaron consigo todos los documentos y registros que podían probar lo que allí había sucedido. La operación fue casi un éxito rotundo. Durante décadas después de la guerra, Treblinka permaneció prácticamente desconocida en comparación con otros campos como Auschwitz. No había ruinas impresionantes que visitar, ni edificios conservados. Solo había campos vacíos, donde casi 1 millón de personas habían encontrado la muerte. La cruel ironía es que esta prisa por ocultar pruebas solo confirmó el sentimiento de culpa de los alemanes. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué tanto esfuerzo en borrar las pruebas? El mero acto de ocultarlas era una admisión de que sabían que eran criminales. Pero los alemanes subestimaron algo: el poder de la memoria humana. Los pocos supervivientes del levantamiento conservaban en la memoria mapas detallados del campo, nombres de los perpetradores y descripciones precisas de las operaciones. Sus recuerdos eran más duraderos que cualquier evidencia física. Años después, los investigadores, basándose principalmente en los testimonios de estos supervivientes, lograron reconstruir con impresionante precisión el funcionamiento de Treblinka. Unas pocas excavaciones arqueológicas confirmaron los relatos, encontrando fragmentos óseos, objetos personales y restos de los cimientos de la cámara de gas. El intento de borrar Treblinka de la historia fracasó porque algunas verdades son imposibles de eliminar por completo. La memoria humana, preservada a través de los testimonios de los sobrevivientes, demostró ser más fuerte que cualquier intento de ocultación. El esfuerzo por eliminar pruebas demuestra que los perpetradores sabían que eran criminales. ¿Por qué continuaron hasta el final? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los pocos hombres que escaparon de Treblinka
llevaron consigo testimonios de un horror tan extremo que muchos se negaron a creerlos. Estos sobrevivientes se convirtieron en las voces de casi 1 millón de muertos que no pudieron contar sus propias historias. Jankiel Wiernik fue el primero en publicar su experiencia. En 1944, todavía durante la guerra, escribió Un año en Treblinka, la primera descripción detallada del campo que se difundió al mundo exterior. Wiernik describió con precisión de carpintero las instalaciones que había ayudado a construir. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Algunos aún se movían, pero la mayoría ya estaban muertos. Tenían el rostro azulado por el gas. Sus conocimientos técnicos le permitieron documentar con detalle la construcción y el funcionamiento de las cámaras de gas, detalles que posteriormente resultaron cruciales para la verificación histórica. Samuel Willenberg dedicó décadas después de la guerra a recopilar testimonios y documentar las experiencias de sus compañeros supervivientes. En sus memorias, Revuelta en Treblinka, recordó el momento exacto del levantamiento. A las 15:45 en punto, oímos el disparo de señal. La revuelta había comenzado. Su conocimiento detallado de los guardias y oficiales fue crucial para los posteriores esfuerzos de persecución legal. Chill Rachman escribió quizás el relato más personal y conmovedor de su supervivencia en Treblinka. En El último judío de Treblinka, describió su llegada. El andén estaba lleno de miles de personas con su equipaje, mujeres con niños en brazos, todos gritando «¡Agua! ¡Agua!». Rachman documentó los ritmos cotidianos de la muerte con detalles que los registros alemanes habían ocultado deliberadamente. Escribió sobre tener que procesar los cadáveres de personas de su propio pueblo. Reconocí al panadero de nuestra calle, a la familia del zapatero, a los niños que jugaban cerca de mi casa. Richard Glassar, un judío checo que sobrevivió tanto al campo como a los años de persecución que le siguieron, exploró las dimensiones psicológicas de la experiencia. En La trampa del seto verde, observó: dejamos de ser seres humanos en el sentido habitual. Nos convertimos en algo más, testigos de nuestra propia pesadilla. Estos testimonios se enfrentaron a décadas de escepticismo. La naturaleza sin precedentes de los crímenes, sumada a los esfuerzos alemanes por eliminar las pruebas, llevó a muchos a dudar de que algo tan terrible pudiera ser cierto. Los propios sobrevivientes a veces se preguntaban si habían imaginado partes del horror. Durante años, estos hombres lucharon por hacerse oír. Wiernik impartía conferencias en comunidades judías, pero muchos se marchaban a mitad de camino, incapaces de soportar los detalles. Willenberg escribió cartas a periódicos que se negaron a publicarlas. Al principio, Rachman fue descartado por estar demasiado traumatizado como para ser una fuente fiable. El mundo no estaba preparado para aceptar la realidad de Treblinka. La idea de que se pudiera matar gente industrialmente, de que se pudiera construir una mentira tan elaborada, de que casi 1 millón de personas simplemente desaparecieran, todo esto parecía imposible para las sociedades que aún creían en la naturaleza fundamental del progreso humano. Durante décadas, Treblinka permaneció a la sombra de campos como Auschwitz, que conservaban evidencias físicas sustanciales. Sin edificios preservados ni ruinas impresionantes, era más fácil ignorar o minimizar lo ocurrido allí. La situación empezó a cambiar en la década de 1960. La captura de Franz Stangl en Brasil en 1967 reavivó la atención sobre el campo. Durante su juicio, Stangl confirmó muchos detalles de los testimonios de los supervivientes, aunque siguió afirmando que solo dirigía una instalación cuyo propósito estaba determinado por otros. La monumental película de Claude Lanzmann, Shoah, estrenada en 1985, transformó la comprensión pública de Treblinka. Lanzmann filmó a los supervivientes en los lugares donde vivieron el horror, creando una poderosa síntesis de testimonio y geografía que enfocó la historia con gran nitidez. La reconstrucción académica de la historia de Treblinka se ha basado casi por completo en estos testimonios. Historiadores como Yitzhak Arad han utilizado los recuerdos de los supervivientes
para cartografiar las operaciones del campo, validando los detalles mediante documentos alemanes fragmentarios y excavaciones arqueológicas limitadas. Las investigaciones realizadas en las décadas de 1960 y 1970 confirmaron científicamente los relatos de los sobrevivientes. Las excavaciones descubrieron fragmentos de huesos, cenizas y pertenencias personales que validaron los testimonios preservados a través de la memoria humana. Hoy reconocemos a estos sobrevivientes como héroes que lo arriesgaron todo, no solo para escapar, sino para asegurar que el mundo conociera la verdad. Cargaron con más que sus propios recuerdos. Cargaron con la responsabilidad de hablar por el casi 1.000.000 de personas que perecieron sin dejar rastro. Kalman Teigman, quien testificó en el juicio de Eichmann en Israel, describió el peso de esta responsabilidad. Cada noche veo los rostros de los que murieron. Me piden que no los olvide. Por eso sigo hablando, incluso cuando me duele demasiado recordarlos. El poder de estos testimonios no solo reside en lo que revelan sobre el pasado, sino también en lo que enseñan sobre el presente. Muestran la rapidez con la que las sociedades civilizadas pueden transformarse en máquinas de matar, cómo la burocracia y la tecnología pueden utilizarse para los peores fines, cómo la gente común puede ser manipulada para participar en atrocidades. Más importante aún, demuestran el poder de la memoria humana para preservar verdades que los poderosos intentan borrar. Cuando los alemanes desmantelaron Treblinka en 1943, creyeron haber borrado para siempre las huellas de sus crímenes. No contaban con hombres como Wernicke, Willenberg, Reichmann y Glaser. Sus voces resuenan más fuerte que cualquier intento de silenciar la historia. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra. Al honrar su valentía al decir la verdad, garantizamos que Treblinka nunca caiga en el olvido y que las lecciones de esta terrible historia sigan advirtiendo a las generaciones futuras sobre los peligros del odio, los prejuicios y la indiferencia. La lección final de Treblinka es esta. Mientras recordemos, mientras contemos estas historias, mientras honremos estas voces, los muertos no habrán muerto en vano. Acabas de descubrir los secretos más oscuros de Treblinka, pero la maquinaria de exterminio nazi tuvo múltiples facetas. Mauthausen representa otro capítulo de esta historia, un campo donde la muerte se convirtió en una rutina diaria, mediante métodos que desafiaban cualquier noción de humanidad. Mientras que Treblinka fue diseñado para el exterminio rápido, Mauthausen se especializó en la muerte lenta y sistemática. Allí, los prisioneros eran exterminados deliberadamente mediante trabajo esclavo en canteras, experimentos médicos y ejecuciones calculadas. El video que se reproduce en su pantalla revela cómo funcionaba esta fábrica de sufrimiento, donde cada día traía nuevas formas de crueldad. Es una continuación necesaria de este viaje a través de la memoria histórica que no puede olvidarse.